Historia real. La carta que llegó 30 años tarde. Isabel Cordero, 1869, Oaxaca. Antes de comenzar, una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una historia real, registrada en archivos antiguos, susurrada por testigos y olvidada con el paso del tiempo. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Es de día o la estás escuchando en plena noche? Déjalo en los comentarios. Si este tipo de historias te atraen, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque aquí publicamos relatos reales que nunca debieron quedar en silencio. En este canal exploramos desapariciones reales, casos silenciados y misterios sin resolver en distintas ciudades de México. Historias enterradas por el tiempo que hoy vuelven a salir a la luz. Y este es uno de esos casos que jamás debieron ser olvidados. Historia real. La carta que llegó 30 años tarde. Isabel Cordero, 1869, Oaxaca. Capítulo 1. En el verano de 1899, cuando el siglo XIX agonizaba sobre México con sus últimas respiraciones de transformación y memoria, un albañil llamado Severiano Ruiz hundió su cincel en la pared de una casa antigua del centro de Oaxaca. La construcción, de adobe y cal, había permanecido en pie durante décadas, testigo silencioso de los cambios que sacudieron la ciudad desde los tiempos de la Reforma hasta el prolongado gobierno de Porfirio Díaz. La casa había cambiado de dueños 3 veces en 30 años. Ahora pertenecía a una familia de comerciantes que deseaba modernizarla, ampliar sus habitaciones, instalar ventanas más grandes que dejaran entrar la luz que el diseño colonial parecía rechazar por diseño o por costumbre. Severiano trabajaba solo esa mañana. El resto de su cuadrilla había ido a conseguir más material de construcción. El sol de julio entraba oblicuo por las ventanas rotas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire denso y quieto. Cada golpe de su herramienta contra la pared resonaba en las habitaciones vacías, un eco sordo que parecía despertar algo dormido en los muros. Llevaba trabajando en esa pared particular desde el amanecer. Era más gruesa de lo normal, construida con doble capa de adobe, como si alguien hubiera querido reforzarla, o, pensó Severiano con cierta incomodidad, ocultar algo detrás. Cuando finalmente se dio una sección grande, revelando el hueco oscuro entre las 2 capas de construcción, Severiano se detuvo. Había algo allí. No las alimañas muertas o los nidos de insectos que uno esperaría encontrar en los espacios olvidados de una casa vieja, sino algo rectangular, envuelto en tela encerada, que el tiempo había vuelto rígida y quebradiza. Sus manos, ásperas por años de trabajo manual, temblaron ligeramente mientras lo extraía con cuidado. El paquete era liviano, casi no pesaba nada, como si contuviera únicamente aire y polvo. Severiano lo llevó hasta la ventana, donde la luz era mejor. Desenvolvió la tela con cuidado, sintiendo cómo se desintegraba bajo sus dedos. Dentro había varios papeles, amarillentos, quebradizos, cubiertos de una caligrafía femenina que el tiempo había desvanecido, pero no borrado por completo. La tinta, que alguna vez fue negra, ahora era de un color café pálido, como sangre vieja. Las hojas estaban dobladas con cuidado, cada pliegue perfectamente alineado, como si quien las dobló hubiera tenido todo el tiempo del mundo, o hubiera querido asegurarse de que duraran, de que sobrevivieran, de que alguien, algún día, las encontrara. La primera página llevaba una fecha, 15 de marzo de 1869, 30 años atrás. Una generación completa había vivido y muerto desde que esas palabras fueron escritas. Severiano, que sabía leer gracias a las clases nocturnas que su madre había insistido en que tomara de niño, comenzó a descifrar las primeras líneas. «A quien encuentre esta carta», empezaba. «Mi nombre es Isabel Cordero, y escribo esto
como mi último testimonio, pues temo que no saldré viva de esta habitación. El albañil sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana. Siguió leyendo, sus ojos moviéndose más rápido a medida que comprendía lo que tenía entre sus manos. No era simplemente una carta vieja. Era un grito de auxilio que había viajado a través de 3 décadas, que había esperado en la oscuridad mientras la vida continuaba del otro lado de esa pared, mientras otras familias ocupaban esa casa, celebraban, reían, dormían, sin saber que metros de distancia, atrapado en el adobe y la cal, yacía el testimonio escrito de un horror doméstico. Isabel Cordero había tenido 20 años cuando escribió esa carta. Describía su encierro, su prisión en una habitación de la misma casa donde Severiano ahora se encontraba. Explicaba que su familia la mantenía allí, escondida de la ciudad, mientras decían a todos que Isabel estaba estudiando en la Ciudad de México, recibiendo la educación refinada que correspondía a una joven de su posición social. La verdad era muy diferente y mucho más oscura. Severiano dejó de leer. Sus manos sostenían las páginas con reverencia, como si fueran objetos sagrados o malditos. No estaba seguro de cuál. Miró a su alrededor en la habitación vacía, tratando de imaginársela hace 30 años, con muebles, con vida, con una joven atrapada dentro, escribiendo esas palabras con la esperanza desesperada de que alguien algún día las encontrara. ¿Era esta la misma habitación? ¿Habían sido estas las paredes que la mantuvieron prisionera? Sabía que no podía quedarse con esto, que no le correspondía a él decidir qué hacer con ese testimonio. Envolvió cuidadosamente los papeles de nuevo, tan bien como pudo, y dejó la obra. Fue directamente a las autoridades locales, a la jefatura política de Oaxaca, donde entregó el paquete a un funcionario que lo miró con escepticismo primero, luego con creciente fascinación, mientras leía las primeras páginas, y finalmente con una mezcla de asombro y horror, cuando comprendió la magnitud de lo que ese albañil había descubierto en una pared de adobe. La noticia se extendió rápidamente por Oaxaca. Una ciudad que había visto revoluciones, invasiones extranjeras, levantamientos indígenas y todas las turbulencias del siglo XIX mexicano, ahora se encontraba conmocionada por un misterio que había permanecido oculto en su propio centro, en una de sus casas más respetables durante 30 años. Los periódicos locales comenzaron a publicar extractos de la carta. Las autoridades iniciaron una investigación. Se buscaron registros, se interrogaron vecinos viejos que todavía recordaban aquellos años. Se intentó reconstruir la verdad detrás de las palabras de Isabel. Pero la verdad, como sucede a menudo en estos casos, resultó ser escurridiza, fragmentada, oscurecida por el tiempo y por el deliberado olvido de aquellos que preferían que ciertos secretos permanecieran enterrados. Lo que sí estaba claro era que Isabel Cordero había existido, que había vivido en esa casa y que en 1871, apenas 2 años después de escribir esa carta, había sido enterrada en el cementerio de la ciudad con una simple lápida que decía Isabel Cordero 1849-1871, que en paz descanse. La causa oficial de muerte, fiebre tifoidea, pero la carta contaba otra historia. Una historia de prisión, de control, de un castigo que se extendió durante años por un pecado que la sociedad de ese tiempo consideraba imperdonable para una mujer de buena familia. Y ahora, 30 años después de su muerte, Isabel Cordero finalmente podía hablar. Capítulo 2. Para comprender la tragedia de Isabel Cordero, es necesario entender primero el mundo en el que vivió. Un México que apenas comenzaba a emerger de décadas de guerra civil y conflicto. El año de 1869 fue uno de transición incierta.
Apenas 2 años antes, en 1867, el emperador Maximiliano había sido ejecutado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, poniendo fin al breve y caótico Segundo Imperio Mexicano. Benito Juárez había restaurado la República, pero el país seguía profundamente dividido entre liberales y conservadores, entre quienes deseaban modernizar México siguiendo el modelo europeo y quienes se aferraban a las tradiciones coloniales españolas. Oaxaca, tierra natal del propio Juárez, era un microcosmos de estas tensiones. La ciudad había sido tomada y retomada múltiples veces durante la intervención francesa. Sus edificios coloniales llevaban todavía las cicatrices de los combates, agujeros de bala en sus gruesas paredes de cantera verde, quemaduras de incendios que nunca fueron completamente reparadas. La economía local había sufrido enormemente. Las familias que antes habían sido prósperas ahora luchaban por mantener las apariencias, aferrándose a las tierras y propiedades que les quedaban, obsesionadas con preservar su estatus social en un mundo que cambiaba rápidamente a su alrededor. La familia Cordero pertenecía a este grupo de la antigua élite oaxaqueña. No eran de los más ricos, esos habían perdido casi todo durante las guerras o habían huido a la Ciudad de México o incluso a Europa. Pero tampoco eran pobres, eran lo que se llamaba gente decente. Una categoría social que en el México del siglo XIX significaba mucho más que simple solvencia económica. Significaba linaje español puro, o al menos la ficción cuidadosamente mantenida de tal linaje. Significaba educación, aunque fuera limitada. Significaba asistir a misa todos los domingos en la catedral, usar la ropa apropiada, casarse dentro del círculo correcto de familias, mantener las formas, las apariencias, el honor. El honor. Esa palabra lo dominaba todo en la sociedad oaxaqueña de ese tiempo. El honor de una familia no era algo abstracto, era tangible, frágil, constantemente amenazado. Residía principalmente en la reputación de sus mujeres. Un hijo podía emborracharse, tener peleas, incluso tener amantes indígenas o mestizas, y aunque esto no se veía con buenos ojos, era tolerado con una mirada de reproche y un suspiro resignado. Era cosa de hombres, decían, pero una hija, una hermana, una esposa, ellas cargaban el honor familiar sobre sus hombros como una cruz invisible. Su castidad, su modestia, su obediencia, su virginidad hasta el matrimonio, todo esto era esencial. Una sola mancha en esa reputación podía arruinar no solo a la mujer en cuestión, sino a toda su familia, cerrándoles puertas sociales, arruinando las posibilidades de matrimonio de sus hermanas, destruyendo alianzas comerciales, condenándolos al ostracismo social. En este contexto se debe entender lo que le sucedió a Isabel. Nació en 1849, el año después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que le había costado a México más de la mitad de su territorio nacional. Creció durante los años más turbulentos del siglo, con la Guerra de Reforma rugiendo a su alrededor, con ejércitos liberales y conservadores marchando por Oaxaca, con su familia escondiéndose cuando era necesario, rezando rosarios interminables, pidiendo protección divina. Era la tercera hija de don Ernesto Cordero, un comerciante de telas que había heredado el negocio de su padre, y de doña Soledad Montes de Cordero, una mujer profundamente religiosa que había pasado su juventud en un convento antes de ser sacada para casarse, una experiencia que marcó su visión del mundo para siempre. Isabel tenía 2 hermanas mayores, Catalina y Mercedes, y un hermano menor, Joaquín.
De las descripciones que sobrevivieron en documentos notariales y en los pocos registros parroquiales que mencionaban a la familia, sabemos que las Cordero eran conocidas por su belleza, particularmente Isabel, quien se decía tenía el cabello oscuro, casi negro, los ojos grandes y expresivos y una figura delgada pero saludable. Un vecino anciano, entrevistado por las autoridades en 1899, recordaba haberla visto de niña jugando en el patio de la casa familiar, riendo de una manera que describió como musical, pero quizás demasiado libre para una niña de buena familia. La educación de Isabel fue típica para una joven de su clase. Aprendió a leer y escribir, lo cual no era universal entre las mujeres de esa época, pero era cada vez más común entre las familias que aspiraban a la respetabilidad. Su educación se centraba principalmente en lo que se consideraba apropiado para una futura esposa y madre: bordado, costura, algo de música, catecismo católico extensivo, las vidas de los santos, cómo administrar una casa, cómo comportarse en sociedad. No se esperaba que pensara demasiado, que cuestionara, que tuviera ambiciones más allá del matrimonio y la maternidad. Pero los documentos sugieren que Isabel era inteligente, curiosa, con una mente que no se conformaba fácilmente con los límites que se le imponían. Su caligrafía, preservada en esa carta encontrada 30 años después, era elegante y clara, con letras bien formadas que sugerían horas de práctica cuidadosa. Pero más allá de la forma estaba el contenido, la manera en que expresaba sus pensamientos con una lucidez y una elocuencia que indicaban una mente activa, una persona que había reflexionado profundamente sobre su situación, que había tratado de entenderla, de encontrarle algún sentido al horror en el que se encontraba atrapada. En 1868, cuando Isabel tenía 19 años, sus dos hermanas mayores ya estaban casadas. Catalina se había casado con un abogado de Puebla y se había mudado allá. Mercedes se había casado con un hacendado local y vivía en las afueras de Oaxaca. Ambos matrimonios habían sido arreglados por don Ernesto con la aprobación de doña Soledad, siguiendo el protocolo tradicional. Las muchachas habían sido presentadas a sus futuros esposos en circunstancias formales. Habían pasado tiempo bajo la supervisión de chaperones, habían intercambiado cartas apropiadamente castas y finalmente se habían casado en ceremonias elaboradas en la catedral. Isabel, la siguiente en línea, esperaba su turno, pero algo dentro de ella, algún impulso que no podía controlar completamente, la llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida de manera irreversible, que la condenaría a un destino que superaba sus peores temores. Ese año, en la primavera de 1868, Isabel Cordero conoció a un hombre, y ese encuentro, ese momento de conexión humana que debería haber sido simple, natural, incluso hermoso, se convertiría en la semilla de su destrucción. Capítulo 3. El nombre del hombre era Miguel Ángel Sánchez y no aparece en ningún registro oficial que se haya podido localizar más allá de un par de menciones oblicuas en documentos comerciales de la época. Lo que se sabe de él proviene principalmente de la propia carta de Isabel y de las vagas memorias de algunos oaxaqueños ancianos entrevistados 30 años después, cuyos recuerdos del joven estaban ya distorsionados por el tiempo y la leyenda que había crecido alrededor de la historia. Miguel Ángel Sánchez no era nadie, según los estándares de la sociedad oaxaqueña de ese tiempo. Era mestizo, posiblemente con más sangre indígena que española, aunque la carta de Isabel nunca menciona específicamente su origen étnico. Trabajaba como escribiente en un despacho notarial, copiando documentos legales con una caligrafía impecable, ganando apenas lo suficiente para mantener una habitación modesta en una vecindad cerca del mercado.
Tenía 23 años, en 1868, apenas 4 años mayor que Isabel, pero la diferencia entre ellos en términos de clase social era un abismo aparentemente insalvable. ¿Cómo se conocieron? La carta de Isabel proporciona algunos detalles fragmentados. Parece que fue en la iglesia de Santo Domingo, durante una misa dominical. Isabel había ido con su madre y su hermano menor, como era la costumbre. Miguel Ángel estaba allí también, parado en la parte de atrás, entre los otros hombres jóvenes que no tenían familia que los reclamara en los bancos reservados. Sus miradas se cruzaron durante la consagración, ese momento solemne cuando se supone que todos los pensamientos deben estar en el misterio divino que ocurre en el altar. Pero Isabel miró hacia atrás, por una razón que ella misma dice no poder explicar completamente, y encontró los ojos de Miguel Ángel sobre ella. «Sentí algo que nunca había experimentado antes», escribió Isabel en su carta. «Una sensación de reconocimiento, como si esta persona, este desconocido, fuera alguien a quien había estado esperando sin saberlo. Sé que esto suena a las novelas románticas que mi hermana Catalina solía esconder bajo su colchón y leer a escondidas, y quizás lo es. Quizás solo era una muchacha tonta dejándose llevar por fantasías. Pero en ese momento, en esa iglesia, con el incienso flotando en el aire y el coro cantando el Sanctus, sentí que mi vida acababa de cambiar de dirección». Los encuentros subsecuentes fueron clandestinos, como tenían que ser. Isabel no podía simplemente salir a caminar sola por la ciudad. Una joven de su posición social siempre estaba acompañada, vigilada, protegida, o más bien, controlada. Pero encontraron maneras. La criada de confianza de Isabel, una mujer joven llamada Refugio, que había crecido en la casa y a quien Isabel consideraba casi una hermana, comenzó a servir como mensajera y cómplice. Cuando Isabel salía con su madre al mercado, Refugio lograba crear momentos de distracción, minutos robados en los que Isabel podía intercambiar unas pocas palabras apresuradas con Miguel Ángel, que parecía materializarse en los lugares correctos, en los momentos correctos, como si tuviera algún don de predecir dónde estaría ella. Durante meses, este fue el alcance de su relación. Miradas robadas, palabras susurradas, cartas pasadas en secreto a través de Refugio. Las cartas de Miguel Ángel, escritas con la misma hermosa caligrafía que usaba en su trabajo, eran apasionadas pero respetuosas. Le hablaba a Isabel de sus sueños, de cómo esperaba algún día establecer su propio negocio, quizás una imprenta, de cómo leía todo lo que caía en sus manos, de su admiración por las ideas liberales de reforma y progreso. Le preguntaba sobre sus pensamientos, sus opiniones, sus sueños, tratándola no como un objeto decorativo destinado al matrimonio, sino como una persona con su propia mente. Para Isabel, acostumbrada a ser vista principalmente como un activo matrimonial de su familia, esta atención era embriagadora. «Por primera vez en mi vida», escribió, «sentí que alguien me veía realmente, no como la hija de don Ernesto Cordero, no como una potencial esposa cuyo valor se medía en dote y linaje, sino como Isabel, simplemente Isabel. Me preguntaba qué pensaba sobre los libros, sobre la política, sobre el mundo. Me trataba como si mi opinión importara». Pero la realidad de su situación era innegable. Miguel Ángel no era un pretendiente aceptable, nunca lo sería. La diferencia de clase era absoluta. Incluso si hubiera sido enormemente rico, lo cual no era, su falta de apellido aristocrático lo descalificaba automáticamente, y él no era rico, era un empleado con ingresos modestos y pocas perspectivas de ascenso social significativo. Para don Ernesto Cordero, la idea de que su hija se asociara con alguien así era impensable.
una afrenta no solo a la familia, sino al orden natural de las cosas. Naturalmente, trataron de mantenerlo en secreto. Isabel debía saber, que no había futuro para ellos, no de la manera que la sociedad de su tiempo entendía el futuro. Pero ella tenía 20 años, estaba enamorada, o creía estarlo, y la prohibición absoluta de su relación probablemente solo la hacía más intensa, más preciosa. Es la naturaleza humana desear lo que se nos niega, aferrarnos más fuertemente a lo que intentan quitarnos. En algún momento durante el otoño de 1868, la relación cambió de naturaleza. Ya no eran solo miradas y cartas. Se encontraban en persona, en la casa de una amiga de refugio, una viuda que vivía sola y que por razones que no están claras estaba dispuesta a permitir que los jóvenes se reunieran allí. Quizás simpatizaba con su situación, quizás Miguel Ángel le pagaba. Los detalles se han perdido en el tiempo. Lo que sucedió en esos encuentros es algo que Isabel solo insinúa en su carta, con el pudor que era obligatorio para las mujeres de su tiempo, incluso cuando escribían lo que creían sería su testimonio final. «Permití cosas que no debería haber permitido», escribió. «No por fuerza o engaño, sino porque quería, porque en ese momento me sentía más viva que nunca, porque creí que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Fui ingenua, fui tonta. Pagué por ello con cada día que he vivido desde entonces». En diciembre de 1868, Isabel se dio cuenta de que estaba embarazada. La realización debe haber llegado con la fuerza de una sentencia de muerte. En el México de ese tiempo, para una mujer soltera de buena familia, quedar embarazada era literalmente peor que la muerte. Era deshonra total, irreversible, contagiosa. No solo arruinaría su vida, sino la de toda su familia. Sus hermanas, ya casadas, podrían ser repudiadas por sus esposos. Su hermano menor vería todas las puertas cerrarse ante él. Sus padres serían objeto de burla y ostracismo social. La familia entera sería destruida. Isabel I se lo dijo a Refugio, quien lloró con ella. Luego juntas le enviaron palabra a Miguel Ángel. Él respondió inmediatamente, proponiéndole que huyeran juntos. Irían a Veracruz, luego a la Ciudad de México, donde podrían perderse en el anonimato de la gran capital. Él trabajaría, encontraría la manera de mantenerlos. No sería la vida que ella había conocido, pero estarían juntos, y su hijo nacería en libertad, si no en respetabilidad. Era un plan desesperado, probablemente condenado al fracaso. Pero Isabel estaba dispuesta a intentarlo. Acordaron una fecha, el 15 de enero de 1869. Miguel Ángel conseguiría caballos, algo de dinero, los documentos necesarios. Se encontrarían antes del amanecer en las afueras de la ciudad, pero alguien los delató. O quizás fue simplemente mala suerte, o quizás doña Soledad, con el instinto que las madres desarrollan, notó los cambios en su hija, las náuseas matutinas que Isabel ya no podía ocultar completamente, el engrosamiento apenas perceptible de su cintura. Cualquiera que haya sido la razón, en la noche del 14 de enero, cuando Isabel intentó escabullirse de la casa, encontró a su padre esperándola en el patio, con una lámpara en la mano y una expresión en su rostro que ella describió como más terrible que cualquier ira que hubiera visto jamás. No era furia, era algo más frío. Era decepción tan profunda que se había convertido en desprecio. Don Ernesto no gritó. No golpeó a su hija, simplemente la tomó del brazo y la llevó de vuelta adentro. Y a partir de ese momento, Isabel Cordero desapareció del mundo exterior. La historia oficial, la que se le diría a la ciudad, era que había sido enviada a la Ciudad de México para completar su educación en un prestigioso colegio para señoritas. Pero la verdad era muy diferente. Capítulo 4. La habitación medía aproximadamente 4 metros por 4 metros.
Tenía una ventana pequeña, tan alta que incluso Isabel, parada en una silla, apenas podía ver a través de ella, y estaba asegurada con barrotes de hierro que habían sido instalados específicamente para este propósito. La puerta era de madera sólida, reforzada, con una cerradura que se escuchaba girar desde el exterior cada vez que alguien entraba o salía, lo cual no era frecuente. El piso era de baldosas de barro, frías bajo los pies descalzos. Las paredes estaban encaladas, blancas, sin adornos, sin nada que rompiera su monotonía, excepto las manchas de humedad que se filtraban desde alguna tubería mal sellada en alguna parte. Esta fue la prisión de Isabel Cordero durante lo que, según su carta, fueron más de 2 años. Desde mediados de enero de 1869 hasta su muerte en octubre de 1871. 890 días, más o menos. 2 inviernos, 2 primaveras, 2 veranos, 2 otoños. Más de 60.000 horas, encerrada en ese espacio reducido, viendo la luz del sol solo cuando entraba oblicuamente por esa ventana inalcanzable, escuchando los sonidos de la ciudad a la distancia, recordándole constantemente que el mundo continuaba sin ella. Los primeros días, escribió Isabel, los pasó en un estado de shock y negación. No podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Esperaba que su padre simplemente la estuviera asustando, que pronto la sacaría, quizás después de hacer que se arrepintiera adecuadamente, después de que prometiera no volver a ver a Miguel Ángel. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y gradualmente comprendió que esto no era temporal, esto era su nueva realidad. Refugio fue la única persona que la visitaba regularmente al principio. La criada traía comida 2 veces al día, siempre entrando rápidamente, dejando la bandeja, vaciando la vasinilla, intercambiando unas pocas palabras apresuradas antes de que se escucharan los pasos de doña Soledad en el pasillo, acercándose para asegurarse de que Refugio no pasara demasiado tiempo con la prisionera. A través de Refugio, Isabel se enteró de que Miguel Ángel había esperado en el punto de encuentro acordado durante horas. Cuando Isabel no apareció, fue a la casa Cordero, donde don Ernesto lo recibió en la entrada y le dijo simplemente: «Mi hija está fuera de su alcance ahora y siempre. Si se acerca nuevamente a esta casa o intenta contactarnos de cualquier manera, haré que lo arresten por intento de secuestro. Váyase y no regrese». Miguel Ángel aparentemente intentó otras vías. Fue al cura de la parroquia, quien se negó a involucrarse en lo que consideraba un asunto familiar privado. Trató de enviar cartas que nunca fueron entregadas. Consideró ir a las autoridades civiles, pero ¿qué podía decir? Que había deshonrado a la hija de una familia respetable y ahora exigía acceso a ella. En el México de ese tiempo, con sus ideas sobre honor, familia y el lugar de las mujeres, no tenía caso legal alguno. Eventualmente, varios meses después, se rindió y dejó Oaxaca. Algunos decían que había ido a Veracruz, otros que a Guadalajara. Nadie estaba seguro. Simplemente desapareció de la historia, como tantos otros hombres que dejaron atrás situaciones imposibles en busca de nuevos comienzos en otros lugares. Pero para Isabel no había huida posible. Su embarazo progresó en esa habitación. Doña Soledad la visitaba ocasionalmente, principalmente para asegurarse de que estuviera comiendo, de que no estuviera enferma. Pero nunca hablaban realmente. La madre miraba a la hija con algo que Isabel describió como una mezcla de disgusto y dolor, como si yo fuera un recordatorio viviente de su propio fracaso como madre. Don Ernesto nunca la visitó, ni una sola vez en todos esos meses. Era como si su hija hubiera dejado de existir para él en el momento en que descubrió su transgresión. En mayo de 1869, Isabel dio a luz. Fue un parto difícil.
atendido solo por Refugio y por una partera que fue traída con los ojos vendados para que no pudiera identificar la casa después. El bebé era un varón, pequeño pero saludable. Isabel lo sostuvo durante menos de una hora. Lloró, lo besó, lo amamantó por primera y última vez. Luego doña Soledad entró en la habitación y se lo llevó. «Mi madre no dijo nada», escribió Isabel. «Simplemente tomó a mi hijo de mis brazos mientras yo gritaba y lloraba y se fue. Nunca volví a verlo. Nunca supe qué le sucedió. Si fue entregado a un orfanato, si fue dado a otra familia para criarlo como propio, si sobrevivió siquiera. Esa ignorancia es quizás el peor tormento de todos». Después del parto, Isabel cayó en una profunda depresión. Dejó de comer. Apenas dormía. Cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que escuchaba llorar a su bebé en algún lugar de la casa, cada vez más distante, hasta que el sonido desaparecía por completo. Se enfermó, fiebre alta que duró días, durante los cuales deliró, llamando a su hijo, a Miguel Ángel, suplicando ser liberada. Refugio cuidó de ella lo mejor que pudo, arriesgando la ira de don Ernesto al pasar horas en la habitación, aplicando paños fríos en la frente de Isabel, obligándola a beber agua y caldo, susurrándole que tenía que vivir, que tenía que ser fuerte. Eventualmente, Isabel sobrevivió. Su cuerpo sanó, aunque su espíritu estaba profundamente dañado. Y entonces comenzó la espera interminable. Esperaba día tras día que su padre decidiera que había sido castigada suficientemente, que la dejara salir, que le diera alguna oportunidad de redención. Pero los meses pasaron sin cambios. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno. 1869 se convirtió en 1870. Isabel cumplió 21 años en esa habitación, sola, sin celebración, marcando otro año de su vida desperdiciado, consumido por el castigo por un pecado que, en cualquier evaluación justa, era menor comparado con la crueldad de su prisión. Fue durante este periodo, aproximadamente en marzo de 1870, según las fechas en su carta, que Isabel comenzó a perder la esperanza de liberación. Empezó a creer que moriría en esa habitación, que sus padres habían decidido que era más fácil, más limpio, simplemente mantenerla allí hasta que la naturaleza siguiera su curso. Nadie en la ciudad sabía dónde estaba realmente. Para el mundo exterior, Isabel Cordero estaba en la Ciudad de México, estudiando, refinándose, preparándose para un futuro matrimonio ventajoso. Cuando finalmente regresara, o más precisamente, cuando su cuerpo fuera traído de vuelta después de una enfermedad súbita, nadie cuestionaría la historia. Era perfecta en su simplicidad. Con esta realización vino una claridad terrible. Si iba a morir allí, al menos podía dejar testimonio, podía escribir la verdad. Refugio, arriesgando todo, le consiguió papel, pluma y tinta. Isabel comenzó a escribir por las noches, a la luz de una vela que Refugio le dejaba a escondidas. Escribió todo. Cómo había conocido a Miguel Ángel, su relación, su embarazo, su aprisionamiento. Escribió sobre las condiciones de su encierro, los días interminables, la soledad devastadora, el dolor de no saber qué había sido de su hijo. Escribió sobre sus padres, su hermano, el silencio absoluto de su familia respecto a su destino. Y luego, cuando terminó, tuvo que decidir qué hacer con esas páginas. No podía simplemente dejarlas en la habitación. Serían encontradas y destruidas inmediatamente cuando muriera. Necesitaba esconderlas de una manera que asegurara su eventual descubrimiento, pero no demasiado pronto. Tuvo una idea. Había notado que una sección de la pared, cerca del rincón más alejado de la puerta, sonaba hueca cuando la golpeaba. Era una pared doble, con un espacio entre las dos capas de adobe. Si pudiera hacer un agujero lo suficientemente grande,
Con paciencia infinita, usando un clavo que había encontrado en el piso y que escondía bajo su colchón, Isabel comenzó a trabajar en la pared. Lo hacía solo por las noches, cuando estaba segura de que el resto de la casa dormía, raspando el yeso poco a poco, trabajando con el silencio de la desesperación. Le tomó semanas, quizás meses. Finalmente, logró crear una apertura lo suficientemente grande para meter sus páginas, envueltas en tela encerada, que Refugio le había proporcionado. Empujó el paquete profundamente en el hueco, luego selló la apertura con yeso improvisado hecho de cal y agua, suavizándolo lo mejor que pudo con sus dedos. Nadie notó el parche, o si lo notaron, no le dieron importancia. Era solo una mancha más en una pared ya manchada. Y allí, en esa oscuridad, las palabras de Isabel esperarían durante 30 años. Capítulo 5. El año de 1870 fue particularmente difícil para México. El país seguía luchando con las secuelas de la guerra, la ocupación, la restauración republicana. La economía estaba devastada, las infraestructuras habían sido destruidas. El gobierno de Juárez intentaba reconstruir, pero los recursos eran limitados y los desafíos enormes. En Oaxaca, como en todo el país, la gente luchaba simplemente por sobrevivir. Las cosechas habían sido malas ese año. Los precios de los alimentos habían subido. Las enfermedades, siempre presentes en una ciudad sin sistemas modernos de sanidad, se propagaban con especial virulencia. La tifoidea, o lo que en ese tiempo se llamaba fiebre tifoidea, era una de las más temidas. Se propagaba a través del agua contaminada, algo que era común en Oaxaca, donde el sistema de agua potable era rudimentario en el mejor de los casos. La enfermedad comenzaba con fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad extrema, progresaba a delirio, erupciones en la piel, sangrado intestinal. Sin tratamiento, y no había tratamiento efectivo en 1870, muchos morían. Los que sobrevivían a menudo quedaban débiles durante meses. Varios brotes de tifoidea azotaron Oaxaca ese año. Las familias ricas podían permitirse cierto nivel de protección: agua hervida, mejor nutrición, casas más limpias. Pero incluso ellos no eran inmunes. La enfermedad no respetaba las distinciones de clase tan religiosamente como lo hacían los humanos. En septiembre de 1870, Refugio enfermó. La criada había sido el único vínculo de Isabel con el mundo exterior durante más de año y medio. Ahora, de repente, las visitas cesaron. Otra sirvienta, una mujer mayor llamada Jacinta, que siempre había mirado a Isabel con sospecha y desaprobación, comenzó a traer las comidas. Era brusca, nunca hablaba excepto para dar órdenes cortantes. «Come», decía. «La señora dice que tienes que comer». Dejaba la bandeja y se iba inmediatamente, como si temiera contagiarse de lo que fuera que Isabel tuviera. No la enfermedad del cuerpo, sino la del alma. El pecado que había traído vergüenza a la familia. A través de Jacinta, Isabel se enteró de que Refugio estaba muy enferma. Tifoidea, decían. Estaba en cama, delirando con fiebre, apenas consciente. Isabel rogó que le permitieran visitarla, pero la petición fue denegada. «No es apropiado», fue todo lo que Jacinta diría. Isabel pasó días en agonía, sabiendo que su única amiga, su única aliada, estaba muriendo quizás, y que no podía hacer nada, ni siquiera verla una última vez. Refugio sobrevivió, pero quedó muy debilitada. Cuando finalmente pudo volver al trabajo, 2 meses después, era una versión disminuida de sí misma. Se movía lentamente, se cansaba fácilmente. Ya no podía pasar tanto tiempo con Isabel como antes. Y había algo más, algo en sus ojos, cuando miraba a Isabel ahora. Una tristeza profunda, sí, pero también algo parecido a la culpa o al miedo. Años después,
Cuando las autoridades investigaron el caso, una anciana que había sido vecina de los Cordero sugirió que quizás Refugio había sido amenazada, que don Ernesto o doña Soledad le habían dicho que si continuaba siendo demasiado cercana a Isabel, perdería su posición, sería expulsada de la casa sin referencias, condenada a la pobreza. Cualquiera que fuera la razón, la relación entre Isabel y Refugio cambió durante esos últimos meses. Seguían siendo afectuosas cuando se veían, pero había una distancia ahora, una cuidadosa formalidad que no había existido antes. Isabel escribió sobre esto en una de las páginas de su carta. Refugio fue lo más cercano a una hermana que tuve durante mi encierro, pero ahora veo miedo en sus ojos. Miedo de asociarse demasiado conmigo, de ser contaminada por mi desgracia. No la culpo. Ella también está prisionera en esta casa, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías. Todos somos prisioneros de algo, del honor, de la reputación, de la necesidad económica, del miedo. Yo simplemente soy la única cuya prisión tiene paredes literales. El invierno de 1870 dio paso a la primavera de 1871. Isabel había estado encerrada durante más de 2 años. Su salud física se había deteriorado. La falta de sol, de aire fresco, de ejercicio adecuado, todo cobraba su precio. Se enfermaba con frecuencia, fiebres menores que venían y se iban, tos que duraba semanas, dolores de cabeza que la dejaban postrada en la cama durante días. Doña Soledad ocasionalmente enviaba tónicos, medicinas que se suponía ayudarían, pero que Isabel sospechaba estaban destinadas más a calmarla que a curarla. Su salud mental estaba quizás en peor estado que su salud física. Periodos de profunda melancolía durante los cuales no podía hacer nada más que yacer en su cama, mirando el techo, llorando sin razón aparente. Otros períodos de ansiedad intensa, durante los cuales caminaba de un lado a otro de su pequeña habitación durante horas, incapaz de estar quieta sintiendo las paredes cerrándose sobre ella, ahogándola. Comenzó a hablar sola, largas conversaciones con personas que no estaban allí, con Miguel Ángel, con su hijo, con la versión de sí misma que había existido antes de que todo esto comenzara. Esa Isabel que había sido joven, libre, capaz de soñar con un futuro. En su carta describió estos síntomas con una lucidez sorprendente. Sé que mi mente se está deteriorando. Puedo sentirla desintegrándose como papel viejo que se deshace al tocarlo. Hay días en que olvido dónde estoy, por qué estoy aquí. Días en que estoy convencida de que pronto seré liberada, de que todo esto ha sido un error terrible que se resolverá. Luego despierto y recuerdo, y el peso de la realidad cae sobre mí nuevamente como una piedra. Fue también durante esta época que Isabel comenzó a tener lo que describió como visiones o encuentros extraños. Veía figuras en las esquinas de su habitación, sombras que se movían cuando no había nada que las proyectara. Escuchaba voces que hablaban en idiomas que no entendía. A veces, en las noches, sentía una presencia en la habitación, algo que no era humano, pero tampoco era completamente hostil. No sé si estas cosas son reales, escribió, o si simplemente estoy perdiendo la razón. Quizás no hay diferencia. Quizás la locura es solo ver las cosas que siempre estuvieron allí, pero que normalmente elegimos no ver. Durante el verano de 1871, Isabel se enfermó gravemente. Comenzó con lo que parecía ser otra de sus fiebres menores, pero esta vez no mejoró. La fiebre subió, alta y persistente. Desarrolló una tos profunda que la dejaba sin aliento. Sudaba durante las noches, empapando sus sábanas. Perdió peso rápidamente, su cuerpo ya delgado, volviéndose casi esquelético. Un médico fue llamado finalmente, un hombre viejo que había servido a la familia Cordero durante años.
La examinó brevemente, escuchando su respiración, mirando su lengua, sintiendo su pulso. Su diagnóstico: tifoidea, posiblemente complicada con neumonía. El pronóstico: incierto. Algunos se recuperaban, otros no. Solo el tiempo lo diría. Prescribió reposo, líquidos, quinina si se podía conseguir. Luego se fue, y no regresó. Isabel pasó las siguientes semanas entrando y saliendo de la conciencia. Refugio la cuidaba lo mejor que podía, limpiando las sábanas sucias, tratando de hacer que bebiera agua o caldo, sentándose junto a ella durante las peores horas de la noche cuando la fiebre era más alta y los delirios más intensos. Durante estos delirios, Isabel hablaba incesantemente. Hablaba de su hijo, preguntando dónde estaba, suplicando que se lo trajeran. Hablaba de Miguel Ángel como si estuviera en la habitación con ella. Hablaba de salir, de ver el sol nuevamente, de sentir el viento en su cara, y luego, en octubre de 1871, Isabel Cordero murió. La fecha exacta, según los registros parroquiales, fue el 19 de octubre. Tenía 22 años. Había pasado los últimos 2 años y 9 meses de su vida encerrada en una habitación, castigada por el pecado de haber amado al hombre equivocado, de haber dado vida en circunstancias que la sociedad consideraba inaceptables. Capítulo 6. El funeral de Isabel Cordero fue un asunto modesto, especialmente para una familia que una vez había sido prominente. Se realizó en la iglesia de la Soledad, no en la catedral principal. Solo asistieron familiares cercanos y unos pocos amigos de la familia que todavía mantenían contacto con los Cordero. No hubo velorio prolongado, no hubo las ceremonias elaboradas que normalmente acompañaban la muerte de una joven de buena familia. Todo fue hecho rápidamente, casi furtivamente, como si la familia quisiera enterrar no solo el cuerpo de Isabel, sino también su memoria, el recordatorio incómodo de su existencia. El ataúd fue llevado desde la casa Cordero hasta la iglesia temprano en la mañana, antes de que la ciudad estuviera completamente despierta. Fue un cortejo pequeño. Don Ernesto caminaba adelante, su rostro como tallado en piedra, sin mostrar emoción alguna. Doña Soledad iba detrás, velada, apoyándose en el brazo de su hijo Joaquín, que ahora tenía 17 años y que, según las pocas descripciones que sobrevivieron, parecía más confundido que afligido, como si no entendiera completamente qué estaba sucediendo o cómo había llegado su familia a este punto. Las hermanas mayores de Isabel, Catalina y Mercedes, no asistieron. Catalina estaba en Puebla con su esposo e hijos, demasiado lejos para hacer el viaje, o al menos esa fue la excusa oficial. Mercedes vivía cerca, pero no apareció. Algunos vecinos murmuraron que su esposo le había prohibido asistir, no queriendo asociar su nombre con el escándalo, cualquiera que fuera el escándalo, que rodeaba a los Cordero, porque aunque los detalles específicos se mantenían en secreto, la gente sabía que algo había estado mal. Una joven saludable no simplemente moría de fiebre sin que hubiera algo más detrás. El cura que ofició el servicio fue el padre Mariano, un hombre joven que recientemente había sido asignado a la parroquia y que no conocía bien a la familia. Realizó la misa de Requiem con la eficiencia profesional de alguien que había hecho esto muchas veces antes, pronunciando las palabras latinas con la cadencia apropiada, pero sin el calor personal que normalmente se reservaba para miembros valorados de la comunidad. Isabel fue elogiada en términos genéricos: una hija devota, una joven piadosa, tomada demasiado pronto por la voluntad inescrutable de Dios. Nada específico, nada que la individualizara realmente. Después de la misa, el ataúd fue llevado al cementerio. Isabel fue enterrada en la parcela familiar de los Cordero, aunque significativamente su tumba estaba en el borde de la parcela,
no en el centro junto a otros miembros de la familia. La lápida fue simple, casi austera. Solo su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una breve inscripción en latín que traducida decía: «Descansa en paz, hija de Dios». No mencionaba a sus padres, no había palabras de amor o pérdida, ningún testimonio de quién había sido o qué había significado para alguien. Refugio asistió al funeral, parada atrás, entre los otros sirvientes de la casa. Lloró abiertamente, algo que las otras criadas notaron con desaprobación. No era apropiado, murmuraron, que una sirvienta mostrara tal emoción en público, pero Refugio no pudo evitarlo. Ella sabía, mejor que nadie, excepto tal vez los propios padres de Isabel, lo que realmente había sucedido. Ella había sido testigo del lento deterioro de la joven en esa habitación. Había escuchado sus súplicas, sus llantos en la noche. Había traído las comidas, vaciado la vasinilla, cambiado las sábanas manchadas. Había sostenido la mano de Isabel durante las peores horas. Y ahora, parada junto a la tumba abierta, sabía que había sido cómplice por necesidad y por supervivencia, pero cómplice al fin en la destrucción de una joven que no había hecho nada más terrible que enamorarse del hombre equivocado. Después del funeral, la vida continuó. Don Ernesto volvió a su negocio, que había sufrido durante los años de la crisis familiar. Doña Soledad se retiró más profundamente a su religiosidad, pasando horas en la iglesia, rezando rosarios interminables, buscando tal vez la paz o el perdón que no podía encontrar en su propia casa. Joaquín terminó su educación y eventualmente se mudó a la Ciudad de México, alejándose de Oaxaca y de los recuerdos que contenía. La casa en el centro de Oaxaca, donde Isabel había vivido y muerto, permaneció con la familia durante algunos años más. Pero era una casa triste ahora, impregnada de secretos y culpa. Las habitaciones parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Los criados murmuraban sobre presencias extrañas, pasos que se escuchaban en habitaciones vacías, una sensación de ser observado. Quizás era solo superstición, la imaginación trabajando sobre conciencias culpables. O quizás algo de Isabel permanecía allí, atado al lugar de su sufrimiento. En 1874, 3 años después de la muerte de Isabel, don Ernesto vendió la casa. La familia se mudó a una propiedad más pequeña en las afueras de la ciudad. El comprador de la casa era un comerciante español que la quería para establecer tanto su negocio como su residencia. Hizo algunas renovaciones menores, pero mantuvo la estructura básica intacta. Vivió allí durante 5 años, antes de venderla a su vez, moviéndose de regreso a España, después de decidir que México no le ofrecía las oportunidades que había esperado. La casa cambió de manos varias veces más durante las siguientes 2 décadas. Cada nuevo ocupante la modificaba de alguna manera, añadiendo habitaciones, cambiando ventanas, repintando paredes. Pero la habitación donde Isabel había sido prisionera permaneció mayormente sin cambios. Era solo otra habitación ahora, usada para almacenamiento generalmente, ocasionalmente como dormitorio para un niño o un sirviente. Nadie sabía su historia. El secreto de los Cordero había sido bien guardado. Don Ernesto Cordero murió en 1883, a la edad de 62 años. En su testamento no mencionaba a Isabel. Era como si su tercera hija nunca hubiera existido. Doña Soledad le sobrevivió por 7 años, muriendo en 1890. Se decía que en sus últimos años había desarrollado una obsesión con visitar la tumba de Isabel, yendo allí casi diariamente, arrodillándose junto a la simple lápida durante horas. Pero nunca hablaba de lo que pensaba durante esas vigilias, qué oraciones ofrecía, qué absolución buscaba. Joaquín Cordero se estableció exitosamente en la Ciudad de México, casándose bien,
teniendo hijos, construyendo una vida que deliberadamente no tenía conexión con Oaxaca o con el pasado familiar. Catalina y Mercedes también siguieron con sus vidas, criando a sus propias familias, nunca mencionando a la hermana que habían perdido. Era más fácil así, más simple, olvidar, fingir que nunca había sucedido. Refugio permaneció en Oaxaca, trabajando en diversas casas hasta que se hizo demasiado vieja. Pasó sus últimos años viviendo con una sobrina, una mujer que recordaba haberla escuchado hablar una vez, cuando estaba muy enferma con fiebre, sobre la señorita Isabel y algo terrible que había sucedido. Pero la sobrina era solo una niña entonces, y no entendió completamente. Para cuando creció y pudo haber preguntado, Refugio había muerto, llevándose sus secretos consigo, y así Isabel Cordero se desvaneció de la memoria colectiva de Oaxaca. Se convirtió en una nota al pie en los registros de la iglesia, un nombre en una tumba que nadie visitaba, una historia que nadie contaba. Hasta que una mañana de verano en 1899, un albañil llamado Severiano Ruiz rompió una pared y encontró las palabras que Isabel había escondido 30 años antes, esperando pacientemente en la oscuridad, preservadas por pura casualidad y por la determinación de una joven de que su historia fuera contada, incluso si tenía que esperar décadas para encontrar un oyente. Capítulo 7. La publicación de la carta de Isabel Cordero en los periódicos locales de Oaxaca en el otoño de 1899 causó una sensación inmediata. No solo porque revelaba un secreto oscuro sobre una familia que había sido respetable, sino porque tocaba nervios profundos en la sociedad oaxaqueña y, por extensión, en la sociedad mexicana en general. La historia de Isabel era, en muchos sentidos, la historia de innumerables mujeres cuyos nombres nunca fueron conocidos, cuyas tragedias se desarrollaron en silencio detrás de puertas cerradas, cuyas voces fueron silenciadas por las estructuras de poder patriarcal que dominaban cada aspecto de la vida en el México del siglo XIX. El periódico El Imparcial Oaxaqueño fue el primero en publicar extractos extensos de la carta bajo el titular Voz desde la tumba, el testimonio perdido de una joven oaxaqueña. El artículo fue escrito por un joven periodista llamado Rafael Méndez, quien había sido uno de los primeros en examinar la carta después de que Severiano Ruiz la entregara a las autoridades. Méndez, influido por las ideas liberales y progresistas que estaban ganando terreno incluso bajo el gobierno aparentemente conservador de Porfirio Díaz, vio en la carta de Isabel no solo una tragedia individual, sino un símbolo de las injusticias más amplias que afectaban a las mujeres mexicanas. Lo que le sucedió a Isabel Cordero, escribió Méndez en su artículo, no es un caso aislado de crueldad familiar. Es el resultado lógico de un sistema que valora el honor abstracto sobre la vida humana concreta, que considera a las mujeres no como personas con derechos y autonomía, sino como vasijas de la reputación familiar. ¿Cuántas otras Isabeles hay en México? ¿Cuántas jóvenes han sido encerradas, exiliadas, destruidas por pecados que en justicia deberían ser vistos como expresiones naturales de la humanidad? El artículo provocó un debate intenso. Algunos lectores estaban horrorizados por la historia de Isabel y exigían justicia, aunque los perpetradores principales ya estaban muertos. Otros defendían a la familia Cordero, argumentando que don Ernesto y doña Soledad habían actuado dentro de sus derechos como padres, que habían hecho lo que cualquier familia honorable habría hecho en las mismas circunstancias. El verdadero criminal, escribió un lector en una carta al editor, fue el hombre que sedujo y deshonró a la señorita Cordero. Los padres simplemente trataron de contener el daño a su familia.
Las autoridades, presionadas por la atención pública, iniciaron una investigación formal. Aunque los padres de Isabel estaban muertos, todavía había preguntas que necesitaban respuestas. ¿Qué había sucedido realmente con el bebé de Isabel? ¿Dónde estaba ahora, si todavía vivía? Había otros miembros de la familia que conocían la situación y no habían hecho nada para ayudar. Los investigadores comenzaron entrevistando a personas que habían vivido en el vecindario de los Cordero durante los años relevantes. Muchos habían muerto o se habían mudado, pero algunos permanecían. Un anciano que había sido vecino inmediato de los Cordero recordaba que la familia había dicho que Isabel estaba en la Ciudad de México estudiando, pero que había notado algo extraño. Nunca recibían cartas de ella, dijo, o si las recibían, nunca hablaban de ellas. Y cuando preguntabas cómo le iba a Isabel, don Ernesto cambiaba de tema rápidamente. Pensé que era raro, pero no era mi lugar cuestionar. Una mujer que había sido amiga de las hermanas mayores de Isabel, Catalina y Mercedes, recordaba una conversación extraña. Fue poco después de que Isabel supuestamente se había ido a la Ciudad de México, contó. Le pregunté a Mercedes si había sabido algo de su hermana, si le había escrito. Mercedes se puso muy pálida y dijo que Isabel no escribía cartas porque estaba muy ocupada con sus estudios. Pero había algo en la manera en que lo dijo, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho que dijera. Los investigadores también trataron de rastrear el paradero del bebé de Isabel. Consultaron los registros de todos los orfanatos en Oaxaca y las áreas circundantes, buscando registros de un varón entregado en mayo o junio de 1869. Encontraron varios, pero ninguno que pudiera ser vinculado definitivamente con Isabel. Algunos de estos niños habían muerto en la infancia, como era tristemente común en ese tiempo. Otros habían sido adoptados por familias cuyos nombres no fueron registrados. Uno había sido entregado a un orfanato dirigido por monjas en la ciudad de Puebla, pero los registros se habían perdido en un incendio años después. Sin pruebas concretas, sin testigos directos dispuestos a testificar contra miembros sobrevivientes de la familia Cordero, la investigación llegó a un callejón sin salida. No se presentaron cargos, ningún arresto fue hecho. Oficialmente, el caso fue cerrado con la conclusión de que, aunque la historia de Isabel era profundamente trágica, no había evidencia suficiente de actividad criminal según las leyes de la época. El encarcelamiento de una hija por sus padres, por horrible que pareciera a sensibilidades modernas, no era técnicamente ilegal si se enmarcaba como corrección paternal. Y sin un cuerpo que mostrara signos de violencia física, sin testigos que pudieran jurar que Isabel había sido asesinada en lugar de haber muerto de enfermedad, no había caso legal que proseguir. Pero aunque la justicia legal eludió a Isabel Cordero, su historia no fue olvidada. Se convirtió en una especie de causa célebre entre los intelectuales y reformadores sociales del México de finales del siglo XIX. Fue discutida en salones literarios, citada en ensayos sobre la necesidad de reformas legales para proteger los derechos de las mujeres, utilizada como ejemplo por aquellos que argumentaban que México necesitaba modernizar no solo su economía e infraestructura, sino también sus actitudes sociales. Varios escritores crearon obras ficticias inspiradas en la historia de Isabel. Un dramaturgo de la Ciudad de México escribió una obra titulada La prisionera de Oaxaca, que se presentó con éxito moderado en varios teatros durante el año de 1900. Un poeta publicó un largo poema narrativo llamado Isabel, que imaginaba sus pensamientos y sentimientos durante su encarcelamiento. Aunque estas obras tomaban libertades con los hechos, ayudaron a mantener viva la memoria de Isabel, asegurando que no se convirtiera en solo otra víctima olvidada de la historia.
Hubo también una respuesta conservadora significativa. Muchos tradicionalistas vieron la atención dada a la historia de Isabel como un ataque al orden social y a los valores familiares. Argumentaban que romantizar su situación solo alentaría a otras jóvenes a desafiar la autoridad paternal, a buscar relaciones inapropiadas, a poner sus propios deseos por encima del bienestar familiar. La familia es la base de la sociedad, escribió un prominente comentarista católico. Cuando permitimos que los niños, particularmente las hijas, desafíen la autoridad de sus padres sin consecuencias, no estamos liberándolos, sino destruyendo los cimientos mismos de la civilización. Este debate reflejaba tensiones más amplias en el México de ese tiempo. El país estaba en las últimas etapas del porfiriato, el largo gobierno de Porfirio Díaz que había traído estabilidad y cierto progreso económico, pero a costa de la libertad política y a menudo ignorando demandas de justicia social. Las viejas y las nuevas ideas chocaban constantemente. El deseo de modernización coexistía con el aferramiento a tradiciones coloniales. La industrialización avanzaba mientras las estructuras sociales permanecían mayormente medievales. Las mujeres, en particular, se encontraban atrapadas en este conflicto. Por un lado, había un reconocimiento creciente de que necesitaban más derechos, más educación, más libertad. Por otro lado, había una resistencia feroz de aquellos que veían cualquier cambio en el status quo de género como una amenaza existencial. La historia de Isabel Cordero se convirtió en un campo de batalla simbólico en esta guerra cultural más amplia. Joaquín Cordero, el hermano de Isabel que ahora vivía en la Ciudad de México, fue contactado por periodistas que buscaban su perspectiva. Inicialmente se negó a comentar, pero eventualmente, bajo presión, emitió un breve comunicado. Los eventos descritos en esa carta ocurrieron hace 30 años, cuando yo era apenas un niño. No estaba al tanto de todos los detalles de la situación de mi hermana. Mis padres hicieron lo que creyeron correcto, dadas las circunstancias difíciles. Pido respeto para la memoria de mi familia y que se nos permita descansar en paz. Catalina y Mercedes, las hermanas de Isabel, nunca hablaron públicamente sobre el asunto. Mercedes murió en 1901, apenas 2 años después de que la carta fuera descubierta. Catalina vivió hasta 1920, pero se dice que se volvió cada vez más reclusa en sus últimos años, evitando la sociedad, pasando sus días en oración y silencio. Cuando murió, sus hijos encontraron entre sus posesiones una pequeña imagen de Isabel, pintada cuando Isabel era niña, que Catalina había mantenido escondida en un cajón durante décadas. En la parte de atrás de la imagen, escrito con tinta descolorida en la mano de Catalina, estaba una sola frase: «Perdóname, hermana, no supe cómo ayudarte». Capítulo 8. Hoy, más de 150 años después de los eventos que destruyeron a Isabel Cordero, su historia permanece como un recordatorio sombrío de las injusticias que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia, y en muchos lugares todavía enfrentan. La casa en el centro de Oaxaca, donde Isabel fue prisionera, existe aún. Ha sido renovada múltiples veces, convertida en diferentes propósitos, habitada por diferentes personas. Actualmente funciona como una pequeña posada, irónicamente llamada Casa de la Paz. Los propietarios conocen la historia de Isabel, pero no la promocionan. No es exactamente el tipo de historia que atrae a turistas buscando unas vacaciones relajantes. Pero hay una pequeña placa en la pared exterior, instalada en 1999, el centenario del descubrimiento de la carta. La placa, de bronce, tiene una inscripción simple: «En esta casa vivió y murió Isabel Cordero, 1849, 1871.
cuya voz silenciada finalmente fue escuchada. Que su memoria nos enseñe a valorar la libertad y la dignidad de todas las personas. La tumba de Isabel en el cementerio de Oaxaca recibe visitantes ocasionales. Algunas son personas que conocen su historia y vienen a presentar sus respetos. Otras son turistas que se han topado con la historia en alguna guía turística o en internet y sienten curiosidad. La lápida original, simple y austera, permanece sin cambios. Pero a menudo hay flores frescas allí, dejadas por personas que sienten alguna conexión con Isabel, que ven en su historia un reflejo de sus propias luchas o las luchas de mujeres que conocen. La carta original de Isabel, esas páginas que esperaron 30 años en la oscuridad antes de ser encontradas, está ahora preservada en el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca. Ha sido cuidadosamente restaurada por conservadores profesionales, cada página colocada entre capas de material protector libre de ácido. Los investigadores todavía la consultan ocasionalmente, estudiando no solo su contenido, sino también su caligrafía, el tipo de papel e tinta que Isabel usó, tratando de extraer cada fragmento de información posible de este raro testimonio de primera mano. Académicos y escritores han producido numerosos estudios sobre el caso de Isabel Cordero. Algunos se enfocan en los aspectos legales, examinando cómo las leyes del México del siglo XIX fallaron en proteger a mujeres como Isabel. Otros exploran los aspectos psicológicos, discutiendo el trauma del encarcelamiento prolongado, el impacto en la salud mental, las estrategias de supervivencia que Isabel debe haber empleado. Aún otros abordan el caso desde perspectivas feministas, viéndolo como un ejemplo de cómo las estructuras patriarcales utilizaban el honor familiar como herramienta de control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Pero más allá del análisis académico, más allá de los debates teóricos, lo que permanece es la humanidad esencial de Isabel Cordero. No era un símbolo, no era una abstracción, era una persona real, con sueños y miedos, con amor en su corazón y esperanza, que gradualmente fue aplastada por las paredes que la encerraban. Era una joven que cometió el error de enamorarse del hombre equivocado, de ceder a sentimientos naturales en un mundo que exigía que las mujeres fueran sobrenaturalmente controladas, y pagó por ese error, con años de sufrimiento y finalmente con su vida. Su historia nos obliga a confrontar preguntas incómodas. ¿Cuánto ha cambiado realmente? Sí, las mujeres en México y en muchas otras partes del mundo tienen más derechos legales ahora de los que tenían en 1869. Pueden votar, pueden poseer propiedades, pueden trabajar, pueden divorciarse, pero ¿están verdaderamente libres? ¿O simplemente las cadenas se han vuelto más sutiles, más difíciles de ver, pero no menos restrictivas? En muchas partes de México y del mundo, las mujeres todavía son juzgadas primariamente por su castidad, su modestia, su conformidad con las expectativas sociales. Todavía cargan el peso del honor familiar en una manera que los hombres no lo hacen. Todavía enfrentan violencia cuando desafían las normas, aunque esa violencia ahora es más probable que provenga de parejas o extraños que de sus propias familias. Todavía son silenciadas, ignoradas, desechadas cuando se vuelven inconvenientes. El caso de Isabel Cordero también nos recuerda la importancia de la documentación, del testimonio, de asegurarse de que las historias sean contadas incluso cuando aquellos en el poder preferirían que fueran olvidadas. Isabel entendió esto. Sabía que sin su carta, su historia nunca sería conocida, sería enterrada con su cuerpo, perdida para siempre. Entonces tomó el tiempo, encontró los materiales, escribió su testimonio y lo escondió de una manera que aseguraba su eventual descubrimiento. Fue un acto de desafío, de afirmación,
de negarse a ser completamente borrada de la historia. ¿Qué sucedió con Miguel Ángel Sánchez? Nunca lo sabremos con certeza. No hay registros de él después de que dejó Oaxaca en 1869. Pudo haber ido a cualquier parte, comenzado una nueva vida, quizás olvidado eventualmente a la joven que una vez amó o creyó amar. O quizás la llevó consigo, un fantasma que lo persiguió durante el resto de sus días, un recordatorio de lo que podría haber sido y de los terribles costos del amor en un mundo estructurado contra él. ¿Y qué del hijo de Isabel, el bebé que le fue arrebatado apenas una hora después de nacer? Tampoco sabemos. Si sobrevivió, si fue criado en un orfanato o adoptado por una familia, si alguna vez supo de su verdadera madre, todo permanece en el misterio. Podría haber vivido una vida larga y feliz, completamente inconsciente de las circunstancias trágicas de su nacimiento, o podría haber muerto en la infancia, una estadística más en las deprimentes tasas de mortalidad infantil del México del siglo XIX. Sin más evidencia, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que la historia de Isabel Cordero continúa resonando. Cada año, el 19 de octubre, el aniversario de su muerte, un pequeño grupo se reúne en su tumba en Oaxaca. Son principalmente mujeres, activistas, académicas, estudiantes, personas comunes que sienten que la historia de Isabel importa, que su sufrimiento no debe ser olvidado. Leen extractos de su carta, comparten historias de otras mujeres que han sufrido injusticias similares, encienden velas, guardan un momento de silencio. Es un recordatorio, este ritual anual, de que la historia no es solo sobre reyes y generales, sobre guerras y tratados, sobre los grandes movimientos que los libros de texto registran. También es sobre vidas individuales, sobre tragedias personales, sobre el dolor silencioso de aquellos que fueron aplastados por las ruedas de sistemas que los veían como prescindibles. Isabel Cordero fue una de estas personas. Pero a diferencia de tantos otros, ella encontró una manera de hablar más allá de su tumba, de hacer que su voz fuera escuchada incluso 30 años después de su muerte. A quien encuentre esta carta, comenzaba su testimonio. Mi nombre es Isabel Cordero. Ese simple acto de nombrarse a sí misma, de afirmar su existencia, su individualidad, era en sí mismo un acto de resistencia. En un mundo que había tratado de borrarla, de reducirla a un secreto vergonzoso, ella insistió. Estuve aquí, viví, sufrí, importé, y ahora, más de un siglo y medio después, todavía la escuchamos, todavía recordamos. Y quizás en ese recuerdo hay una pequeña medida de justicia, de redención, de reconocimiento de la humanidad que le fue negada en vida. La historia de Isabel Cordero no tiene un final feliz. No hay resolución satisfactoria, no hay villanos castigados, no hay víctimas rescatadas. Simplemente hay la verdad, registrada en caligrafía elegante en páginas amarillentas, esperando en la oscuridad durante décadas antes de ver la luz. Y esa verdad, por dolorosa que sea, por incómoda que nos haga sentir, es importante. Nos desafía a mirar honestamente nuestro pasado, a reconocer las injusticias que lo moldearon y a asegurarnos de que mientras podamos, mientras tengamos voz, contemos estas historias. Porque cada Isabel Cordero que es recordada es una victoria contra el olvido. Cada historia que se cuenta es un rechazo a permitir que las estructuras de poder silencien completamente a aquellos que buscaban destruir. Y cada vez que nos detenemos a reflexionar sobre estas tragedias del pasado, nos damos la oportunidad de construir un futuro mejor, uno donde ninguna joven sea encerrada por el crimen de amar, donde ninguna voz sea silenciada porque dijo verdades inconvenientes, donde ninguna vida sea considerada prescindible en el altar del honor familiar o la respetabilidad social.
La carta de Isabel Cordero, esas páginas que esperaron 30 años en una pared de adobe, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, del poder de las palabras para sobrevivir más allá de sus autores y de la importancia de escuchar las voces de aquellos que la historia ha intentado silenciar. Es un recordatorio de que la justicia, aunque llegue tarde, aunque sea imperfecta, aunque sea solo el acto de recordar y reconocer, todavía importa. Y entonces terminamos donde comenzamos, con Severiano Ruiz rompiendo una pared en una mañana de verano en 1899, encontrando algo inesperado escondido en la oscuridad. Excepto que ahora entendemos el peso de ese descubrimiento, la importancia de esas páginas amarillentas. Eran más que simplemente papel y tinta. Eran la última voluntad y el testamento de una joven que se negó a morir en silencio, que se aseguró de que su historia fuera contada, incluso si tomaba 30 años encontrar un oyente. Entonces escuchamos, Isabel. A través de las décadas, a través del olvido y el silencio que intentaron enterrarte 2 veces, escuchamos. Tu voz, preservada en esas páginas, todavía resuena. Y mientras tu historia se cuente, mientras tu nombre se recuerde, una pequeña parte de ti permanece viva, testificando contra la injusticia, recordándonos la preciosa fragilidad de la libertad humana y la importancia eterna de tratar a cada persona, sin importar su género, su clase o sus circunstancias, con la dignidad y el respeto que es su derecho de nacimiento. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si sientes que historias como esta necesitan ser contadas y recordadas, te invito a que te suscribas a este canal, a que dejes un me gusta en este video y a que actives las notificaciones para que puedas escuchar más historias del México olvidado, de las voces que la historia intentó silenciar, de los misterios que el tiempo intentó enterrar. Porque mientras escuchemos, mientras recordemos, mientras contemos estas historias, los que sufrieron no habrán sufrido completamente en vano. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.